Hermanos, que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más acá en su casa y qué gozo ver a hermanos que no veían por un tiempo. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, hermanos, como lo hemos tenido siempre. Y pueden ver que se pongan de pie. Vamos a leer en Proverbios capítulo 17, vamos a leer los versículos del 1 al 14. Proverbios capítulo 17, de los versículos del 1 al 14. Ahí vamos a tener nuestra lectura bíblica en esta mañana. Amén. Vamos a leer, hermanos. Yo leo y ustedes me siguen con sus pistas. Proverbios 17, del versículo 1 al 14. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará del mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno que estás en gloria, gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Tu nombre, Señor, sea exaltado por todos los siglos, Señor, ahora y siempre. Venimos delante de tu presencia, Señor, con gozo, con regocijo, Señor, porque nos has permitido, Señor, un día más abrir los ojos, respirar y estar con buena salud. Gracias, Señor, por el día hermoso que nos das. Y gracias, Señor, sobre todo por la oportunidad que tenemos, Señor, de venir delante de ti para cantarte, Señor, para escuchar de tu palabra y para honrar y glorificar tu nombre. Yo te ruego, Señor, que este servicio tú lo guardes, Señor, lo bendigas y lo dirijas tú, Señor, de principio a fin. Que tu palabra que va a ser expuesta, Señor, escuchemos tu voz hablar a través de los labios de nuestro pastor. Y podamos abrir, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, y seamos llenos, Señor, de tu palabra. Señor, recibe los cantos que vamos a entonar, que sean, Señor, como un olor grato delante de tu trono, Padre Celestial. Que cada uno de mis hermanos, jóvenes, niños acá presentes en este lugar, Señor, hayamos venido, Señor, con el único propósito de darte honra y gloria. Te pedimos por aquellos hermanos que por una u otra razón no van a poder estar con nosotros, si están quebrantados de salud, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad, que pongas en ellos confianza y fe, Señor, y que tú puedes levantarnos, Señor, del lecho del dolor. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso, y pedimos todas estas cosas, Señor, y las dejamos en tus manos. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Sean todos muy bienvenidos
en este día que el Señor nos permite de estar aquí reunidos. Hay que darle gloria a Dios, hermanos, porque podemos ver un día más, porque podemos estar aquí como hermanos reunidos con el único propósito siempre de alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Vamos a cantarle al Señor, vamos a decirle que la única adoración la única razón de nuestra adoración siempre será darle gloria a Él. Así de que vamos a cantarle a Él, que es todo poderoso. Amén. Vamos a cantarle. Si quiere nos puede ayudar con sus palmas para glorificar el nombre de Dios todos. Gloria al Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a cantar y decimos una vez más. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Señor, hermanos. Gloria a Él. ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana? Amén. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a decirle cuán grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre, hermanos, eternamente durará. Amén. Vamos a cantarle todos juntos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodía hasta mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente
gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la cruz. Y grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, y grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí. Gracias, Señor. Sentarse, hermano. Y buenos hermanos, es estar una vez más en la casa de nuestro Dios. Por supuesto que no es lo mismo, ¿verdad?, presenciar el servicio desde nuestros hogares, pero Dios tiene un propósito en todo lo que está pasando en el mundo entero con esto de la pandemia. Pero damos gracias a Dios que en su amor y su misericordia todavía nos permite reunirnos en este lugar. Así de que, mis amados hermanos, tenemos algunos anuncios que darles, y es lo siguiente: tratemos de saludarnos así desde lejos. Eso nos ayuda a evitar un contagio. Mientras estemos en este lugar, mantengamos siempre nuestras máscaras puestas. Tratemos de no hacer contacto cuando nos saludemos. También tenemos hand sanitizers en varios costados de este lugar, en la entrada. Tenemos también agua, ¿verdad? Por si usted quiere tomar agua, la iglesia provee eso. Queremos decirles también de que una vez termine el servicio, no se preocupe por ayudarnos a levantar las sillas, porque ya tenemos las personas designadas para eso. Lo que queremos es evitar de que todos andemos tocando las cosas. Entonces ya hay personas designadas para eso. Así que una vez termine el culto, salude a los hermanos de lejitos, ¿verdad? Y ordenadamente pues vamos a salir de este lugar. También mientras estemos en el servicio, siéntase con toda libertad de poder ofrendar. Tenemos aquí una cajita y en este otro costado tenemos otra caja más. Así es de que siéntanse en la libertad, hermanos, de dar a Dios con gracia, según Dios haya puesto en su corazón. También queremos anunciarles de que siempre estamos los días miércoles y los días viernes transmitiendo nuestros servicios por las redes virtuales. Y como ustedes se han dado cuenta, en los domingos anteriores siempre hemos tenido dificultad en grabar en vivo. Así es de que en este día lo estamos haciendo diferente. Estamos grabando aquí, pero no en vivo para nuestros hermanos que se han quedado en la casa. Ellos van a ver el servicio después que nosotros terminemos. Y si por ahí alguien se molesta, pues le vamos a decir: bueno, hermano, entonces acompáñenos, ¿verdad? Para que él pueda estar también con nosotros. Muy bien, hermanos, ¿hay algún otro anuncio que se me haya escapado? Todo está bien por el momento, ¿verdad? De los anuncios. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Hermano Francisco. Amén. Vamos a seguir adorando entonces, hermanos, el nombre de nuestro Señor. En esta mañana, pongámonos de pie, vamos a cantarle a aquel que dio la vida por nosotros, al que se hizo pecado, que fuimos hechos justicia en Él, aquel que se humilló tomando la cruz, como dice nuestra siguiente alabanza. Oh, cuán amor asombroso el que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Así es de que le invito a que cantemos
con entendimiento, con corazón, que le cantemos a aquel Mesías que vino a dar su vida por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. Así de que vamos a cantarle, hermanos. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, nos hecho ser justicia de Dios. Él se humilló tomando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, hombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo verdad, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló, el velo se rasgó, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Gloria al Señor. Te pedimos, Padre, que su nombre sea glorificado en este día y siempre, Señor. Que tu palabra, Señor, se quede en lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos
ponerla en práctica, Padre. Te pedimos esto, que seas tú, Señor, glorificado, que uses a nuestro pastor en este momento, Señor, que nos va a traer palabras, Señor. Que sea, Señor, un instrumento el cual tú uses este día, Señor. Gracias por todo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. También nos da, hermanos, mucho gusto ver después de mucho tiempo a nuestro hermano Jeremías con su familia. Hermano, bienvenido, Dios le bendiga. Usted sabe que esta es su iglesia y siempre hemos estado pendientes por ustedes, por su familia, pero nos da un gran gusto poderle ver a ustedes en la iglesia nuevamente. Y también nuestra hermana también, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana Concepción, con su familia también, por estar con nosotros acompañándonos. Es un gusto tenerla en medio nuestro. Vamos a orar, hermanos, por las necesidades de nuestros hermanos. Así es de que yo voy a pedirles de que tengamos un par de minutos para orar por ellos. Siempre lo hacemos los miércoles y los viernes, pero no está mal el volverlo a hacer en este día, en el día del Señor. Así es de que oremos para que Dios sea glorificado en este día. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, muy agradecidos por tus grandes bendiciones que derramas sobre tu pueblo. Bendito Padre, en este día queremos exaltar tu nombre, queremos darte la honra, la gloria que solamente tú mereces. En este día, Señor, queremos que tu palabra sea predicada, Señor, con fidelidad, que tu verdad, Señor, sea proclamada desde este lugar. Y es por eso que te suplicamos, que te pedimos, oh Dios, de que quites cualquier pensamiento negativo de nuestra mente, Señor, y que tengamos, oh Dios, nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, atento a lo que vamos a enseñar en esta mañana. Queremos de que tu Espíritu Santo sea el Maestro por excelencia, quien nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Oh Padre amado, queremos que tú recibas la gloria siempre. A la misma vez, Señor, te pedimos por nuestros hermanos, aquellos que todavía, Señor, no han podido estar con nosotros. En sus hogares, yo te suplico, Señor, que les bendigas grandemente. Guárdales, cuídales, protégeles como hasta este día tú has hecho con ellos. Señor, te pedimos también por nuestros niños, y en especial por Marquito, Señor, por este niño a quien hemos orado ya muchas semanas. Y no dudamos, oh Dios, de que tú tienes un propósito en la vida de este niño, Señor, y es nuestra súplica, nuestra petición de que tú lo restaures, lo sanes completamente para tu gloria. A la misma vez te pedimos que fortalezcas a su madre y a su padre, Señor, a los familiares. Padre amado, te pedimos por nuestros hermanos mayores, nuestros ancianos, que tú también les guardes, les cuides, les protejas, oh Padre amado, de esta pandemia y de cualquier otra enfermedad. Líbrales, oh Dios, y dales la fuerza, Señor, para que ellos puedan estar parados de pie un día en este lugar, junto con nosotros, adorando y exaltando tu santo nombre. A la misma vez te pedimos por nuestros jóvenes que desde su casa estarán estudiando, por nuestros jóvenes que también están en las universidades, oh Dios, guárdales, Señor, protégeles, cúbrelos con tu mano poderosa, Señor, y líbralos de cualquier contagio y enfermedad. En nosotros, Señor, que estamos en este lugar, también cuídanos, y cuídanos, oh Dios, cada vez que nos toque salir a nuestros trabajos. Líbranos, oh Padre amado, de un contagio, Señor, y si eso pasara, Señor, que tú nos puedas sanar como lo has hecho con muchos de nuestros hermanos. Es por eso, Señor, que nunca vamos a dejar de darte gracias y de
exaltar tu nombre por las maravillas que tú haces en cada uno de nosotros. Padre amado, en tus manos ponemos este servicio, desde principio a fin, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, abran sus Biblias en Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31, y esta es una segunda parte del mensaje que tuvimos el domingo pasado. El domingo pasado, como ustedes saben, no estuvimos presentes en este lugar, pero el mensaje fue transmitido desde mi hogar, el cual llevaba por título, ¿quiénes recuerdan? La gran importancia de la oración intercesora. Y ese mensaje fue predicado basado en este pasaje de Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31, el cual dice de la siguiente manera: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Verso 30. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Un pasaje paralelo a este que acabamos de leer se encuentra también en Lucas capítulo 4, versículo 38, el cual dice de la siguiente manera, porque hay algunas palabras que cambian y es bueno que nosotros las observemos. Lucas capítulo 4, versículo 38 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante les servía. Si es que basados en esos dos porciones de la Escritura que hablan del mismo relato, vamos a tener el mensaje en esta mañana. El domingo pasado nosotros hablamos de la importancia de la oración intercesora y dijimos que nosotros debemos orar los unos por los otros. Dijimos que la oración es tan importante así como nosotros respiramos para seguir viviendo. Y dijimos también que nuestras oraciones deben ser tan fervientes por nuestros hermanos de la misma manera cuando oramos por nosotros mismos. Y nosotros observamos en este pasaje cómo Jesús se acercó a la suegra de Pedro, la tomó de la mano y la sanó. Y nosotros dijimos que en ese evento quien toma la iniciativa de venir a la enferma fue Cristo. Y quien respondió y actuó a la súplica de los discípulos también fue Cristo. Y ese domingo nosotros observamos dos puntos. Uno, la gran importancia, ese es el título, ¿verdad?, de la oración intercesora, de orar los unos por los otros. Pero también observamos la respuesta inmediata de Jesús al pedido, al llamado, a la intercesión de los discípulos. Y en esta mañana vamos a ver dos puntos más sobre ese relato que resaltan y merecen nuestra atención. Y el primero de ellos que yo puedo observar aquí, hermanos, es la compasión. Jesús tuvo compasión de esta mujer enferma. Dice la Escritura en Lucas, como acabamos de leer, que tenía una gran fiebre. Yo creo que nosotros, hermanos, hemos estado en más de una ocasión con una gran fiebre, con un gran flu, o podríamos mencionarlo, llamarlo como hoy en día está tan común, el COVID-19. Bueno, pero ¿qué es la compasión? La compasión, según el diccionario de la Real Academia, dice que es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Y eso es lo que está sintiendo Cristo. Sin duda alguna, hermanos, cuando nosotros leemos la vida de Cristo en los evangelios,
nosotros notamos que Él tenía compasión por las personas. Él vio a las personas que estaban desamparadas, estaban dispersas, y dice la Escritura que Él tuvo compasión de ellas. Nosotros cuando leemos los evangelios, nosotros lo observamos a Él recorriendo todas las calles, todas las aldeas, los pueblos, provincias de Israel, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, alimentando a las multitudes. Su corazón tenía compasión por lo que Él observaba. Y es que en Jesús, mis amados hermanos, tenemos un modelo perfecto a imitar. Un modelo perfecto a imitar en cuanto a la compasión. Él sentía, hermanos, o se sentía comprometido con todos aquellos que padecían necesidad. Yo quiero que mientras vayamos desarrollando este tema, usted váyase observando, examinando a la luz de lo que vamos diciendo, para que usted piense y diga: ¿qué es lo que yo estoy haciendo por mis hermanos, por mi prójimo? ¿Será que la Biblia nos manda a nosotros a tener compasión también por los hermanos? Yo creo que sí. Y es que la compasión, hermanos, responde a la necesidad de las personas. La compasión fue lo que movió a Jesús a sanar a los enfermos, a ayudar a los necesitados. La compasión, hermanos, combinado con la misericordia, fue lo que llevó a aquel samaritano a ayudar a aquel que fue dejado en el camino, golpeado y moribundo, y lo asistió en todas sus necesidades. Eso es mostrar compasión. Y esa compasión es la que Dios desea manifestar a través de su iglesia, a través de nosotros, a través de su pueblo. ¿Por qué? Porque la compasión es una marca central de los creyentes y es una prueba inequivocable que muestra que realmente amamos a Dios y a nuestro prójimo. La compasión, mis amados hermanos, debe ser practicada dentro del pueblo de Dios. Y según el relato que acabamos de leer, nos muestra que allí estaba la suegra de Pedro con fiebre. Ella estaba postrada en una cama. La Biblia dice que la fiebre era muy alta, tenía temperatura muy alta, su cuerpo quizás estaba adolorido, sin deseos de hacer absolutamente nada. No podía valerse por sí mismo, por sí misma. Ella estaba, mis amados hermanos, en grande necesidad, esperando que alguien se compadeciera por ella. Y es en ese preciso momento cuando aparece el Rey de Reyes, cuando aparece Cristo Jesús. Y según el relato, nosotros observamos en Lucas que el Señor reprendió la fiebre, porque Él tiene autoridad. Él hace que las enfermedades desaparezcan. Él reprendió la fiebre, y esta mujer quizás observó, vio el rostro de Jesús, escuchó la voz de Jesús. Y Marcos, el Evangelio de Marcos, añade de que el Señor también la tocó, extendió su mano levantándola, y su poder tuvo un efecto inmediato. Amados hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros nos damos cuenta que Cristo nunca llega tarde a las rogativas de sus hijos. Él llega en el momento preciso, en el momento ideal. Ustedes recuerdan una vez cuando Marta, la hermana de Lázaro, en una forma como de reclamo al Señor, le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Marta, hermanos, no entendía de que esa manera, o sea, de que Cristo sería glorificado de esa manera, resucitando a Lázaro. Es por eso que Él le dijo en una ocasión: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos dudado de Dios?
que no viene a nuestro socorro inmediatamente y nos preguntamos: ¿dónde estás, Señor, en este momento de aflicción, en este momento de prueba, de angustia, de enfermedad? ¿Dónde estás, Señor? Así se encontraba Job en su angustia y en su dolor, y aún siendo juzgado por sus amigos, aún siendo juzgado por su propia esposa. Nosotros observamos en la vida de este hombre que su confianza estaba en Dios. Él sabía, mis amados hermanos, que Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. Él llega en el preciso momento, en el momento determinado, y es de esa manera que está llegando donde estaba postrada la suegra de Pedro. La toma de la mano, la levanta. Mis amados hermanos, allí estaba nuestro Dios, el sanador, aquel como el que dice el profeta Isaías, que llevaría nuestras enfermedades, cargaría todas nuestras dolencias, nuestros pecados. Ahí estaba el Señor. Y algo importante que nosotros aprendemos de este relato es que cualquiera que sea nuestra enfermedad, cualquiera que sea nuestra necesidad, Jesús debe ser el primero a quien nosotros lo comuniquemos por medio de la oración. A la misma vez, hermanos, nosotros debemos admitir que Dios también ha dado conocimientos a los hombres, dones, talentos, para que en caso de una enfermedad nosotros recurramos hacia ellos. Nosotros no podemos, hermanos, en un momento de enfermedad grave, resistir ir a los doctores o a los médicos. Debemos reconocer de que Dios les ha dado a ellos sabidurías para que en caso de una enfermedad nosotros recurramos a ellos, a los doctores, a los médicos, a los especialistas. Pero ante todo nosotros debemos reconocer que ellos son dirigidos por Dios para actuar y tratar de corregir nuestros males. Pero aún siendo asistidos nosotros por ellos, nuestra fe y nuestra confianza deben estar puestas siempre en el Señor. Siempre en el Señor. También, mis amados hermanos, es de reconocer que muchos cristianos luchan con problemas de salud. Le oran al Señor, pero aún la enfermedad persiste en ellos. Y nosotros podemos llegar a pensar y decir: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que yo estoy en pecado y por eso tú no escuchas mi oración? ¿Tú no respondes a mi súplica? ¿Por qué a veces el Señor no responde a nuestras situaciones, especialmente en tiempos de necesidad como una enfermedad? Bueno, mis amados hermanos, tenemos que darnos cuenta de que el Señor no va a responder a veces de la manera que nosotros queremos. Y el apóstol Pablo experimentó ese tipo de situación en su vida. Dice la Escritura que 3 veces oró a su padre para que le fuera quitado un aguijón en su carne, pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que puede que dentro del pueblo de Dios pasemos con una enfermedad por el resto de nuestra vida, y tenemos que aprender a aceptar eso. Por eso Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Y con todos esos casos nosotros podemos observar, hermanos, que Dios puede responder de 4 maneras. Él puede decirnos sí a nuestra petición. Él puede decirnos no a nuestra petición. Él puede decirnos espera. Y también Él puede decirnos: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y cualquiera que sea la respuesta, si viene de Dios, hermanos, tenemos que aprender
a aceptarla, a recibirla. El segundo punto que observamos en este pasaje es al final del versículo 31. El primer punto que mencionamos es la compasión. Segundo punto es al final del versículo 31, donde se describe, mis amados hermanos, la acción de esta mujer. El pasaje dice allí que la fiebre le dejó y empezó a servirles, empezó a atenderlos. Y aquí se nos muestra como el resultado después de haber sido sanada esta mujer. ¿Cuál fue la actitud de esta mujer para con Dios? Servir a Cristo. Enseguida les servía. Y esta es la parte fundamental, mis amados hermanos, de este texto para que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida. Aquí es donde la suegra de Pedro nos muestra la respuesta adecuada a nuestras oraciones. Solo piensa, hermanos, cuántas veces Dios nos ha respondido a nuestras oraciones. Ahora observe cuál debe ser nuestra actitud cuando Dios responde a nuestras peticiones. Nosotros podemos aprender mucho del hecho de que una vez que la suegra de Pedro fue sanada, preste atención, lo primero que hizo fue empezar a atenderlos, a servirles. Yo recuerdo, hermanos, que en una ocasión enseñamos con el hermano Oscar Ulloa el libro de Romanos, y en el capítulo 16 allí se nos menciona una gran lista de servidores, servidoras. Y es que, mis amados hermanos, una vez tú y yo somos salvos, debemos empezar a servir al Señor. Una vez tú y yo somos sanados de cualquier enfermedad, debemos demostrarle a Dios nuestro agradecimiento sirviendo a Dios. Eso es lo que nosotros vemos aquí con la suegra de Pedro, habiendo ella sido rescatada por Cristo de su enfermedad. Ahora ella comienza a cumplir su deber sirviendo a Dios, a su sanador, a su redentor, a su salvador. Mis amados hermanos, ¿cuánto o de cuántas cosas Dios nos ha sanado? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas necesidades Dios nos ha sacado, rescatado? ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta a ese Dios sanador? Y es aquí que la vida cristiana es una ofrenda, o debe ser una ofrenda de acción de gracias a Dios. Le servimos a ese Dios y obedecemos por amor a Cristo, por agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Siempre estamos agradecidos, porque la Biblia dice que cuando aún éramos impíos, a su tiempo Él murió, mis amados hermanos, por nosotros. Y eso debe empezar a ver en nosotros como muestra de agradecimiento un servicio a nuestro Dios. La Biblia dice que éramos pecadores, éramos enemigos de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros, y ahora ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino que debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amados hermanos, ¿qué pasaría si a usted le diagnostican una enfermedad terminal? Le digan: tú tienes 6 meses de vida. 6 meses de vida. No hay cura para tu enfermedad. Y de repente aparece alguien por allí y encuentra una fórmula y dice: esto va a curar tu enfermedad. Yo le aseguro, mis amados hermanos, que usted estaría agradecida por el resto de su vida con esa persona. Bueno, mis amados hermanos, Jesús ha curado la enfermedad de nuestro pecado.
Y nuestra actitud debe ser estar agradecidos por el resto de nuestra vida con ese que llevó nuestras enfermedades, con ese que eliminó por completo nuestros pecados. Es por eso que debemos servir a Cristo con gratitud, porque es por gracia que hemos sido salvos por medio de la fe. Y la Biblia dice, esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Él se compadeció de nosotros, otorgándonos el regalo más grande, y lo hemos recibido gratuitamente, sin merecerlo. Yo me imagino que mientras los discípulos observaban el milagro de la suegra de Pedro siendo sanada, algunos de ellos quizás le pudieron haber dicho, mira, reposa un poco más, descansa. Tienes que darte un tiempo a ti misma de esa enfermedad. Espera que tú estés completamente recuperada para que empieces a hacer algo. Pero el amor por Cristo la impulsaba a servir a su Señor. Y por eso es que ella no se detiene en ningún momento, e inmediatamente ella empieza a servir. El amor por ese Señor, por ese Dios, por Cristo, quien le había sanado, la lleva a ella a demostrarle su agradecimiento sirviendo. Ella tenía que servir a aquel a quien la había sanado. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que ella estaba tan agradecida que ya no puede evitar servir y hacer buenas obras para la gloria de nuestro Dios. No solamente vemos en el relato que ella estaba sirviendo a Cristo, sino que dice el pasaje, les servía. Lo hemos mencionado muchas veces y creo que vale la pena repetirlo. Mis buenas obras, hermanos, no pueden salvarme, pero mis buenas obras son el resultado de mi salvación. No somos salvos sirviendo, pero servimos porque somos salvos. Recuerden lo que dijo Santiago, una fe sin obras no es una fe salvadora, porque la fe sin obras está completamente muerta. Por lo tanto, mis amados hermanos, nuestras buenas obras como resultado de nuestra salvación deben ser evidentes en la vida de un creyente. Y muchas veces, en lugar de servir a otros, especialmente en este tiempo de pandemia, adoptamos una mentalidad pasiva de cuidarnos y buscamos ser servidos más que servir. Buscamos lo que podemos obtener en lugar de lo que podemos dar. Una pregunta, hermanos. ¿Usted cree de que Dios es poderoso para sanarle de cualquier enfermedad, según nosotros lo vemos en la Escritura? Claro que sí, Dios es poderoso. Eso no quiere decir, hermanos, que vamos a andar aquí en el templo sin máscaras, abrazándonos, yendo a los hospitales, tratando de demostrarte que la pandemia no va a llegar a mi vida, porque eso es tentar a Dios. Pero aún haciendo nosotros lo que tenemos que hacer, debemos tener la plena seguridad y la confianza de que Dios es nuestro sanador. Pero si no estamos dispuestos a servir a los demás por miedo a un contagio, es hermanos, porque Dios posiblemente no ha cambiado nuestros corazones. Todavía no hemos experimentado lo que experimentó la suegra de Pedro. No hemos sido salvados, nuestra alma aún no ha sido sanada, porque el hombre o la mujer que verdaderamente ha nacido de nuevo tiene un corazón agradecido que ha sido liberado para servir a Cristo y a la iglesia, que es su cuerpo.
y a la iglesia que es su cuerpo. Y el apóstol Pablo consideró que era un gran privilegio ser un siervo de Dios, dedicando su vida al servicio del pueblo de Dios, dedicando su vida a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Y por eso él mismo se llamaba a sí mismo Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, esclavo de Cristo. Así se hacía llamar el apóstol Pablo. Así eran los títulos de Pablo. En muchas de las cartas, si usted lee los primeros versículos, hermanos, él se llamaba a sí mismo un esclavo del Señor Jesucristo, un servidor del Señor Jesucristo, dispuesto a hacer lo que fuese necesario por la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Contrario a lo que vemos hoy en día, donde muchos ministros y pastores, para presentarlos, pasan hablando más tiempo de sus logros académicos que de la palabra de Dios. Mi hermano, penosamente yo he visto por televisión algunas presentaciones de algunas personas que tienen que leer una gran página de todos sus logros académicos y pasan más de 10 minutos hablando de eso. ¿Cómo se presentaba el apóstol Pablo en sus cartas? Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, esclavo de Dios, por la voluntad de Dios. Suficiente. Amados hermanos, note que la suegra de Pedro no solo sirve a Cristo quien la sanó, sino que también sirve a los otros discípulos. El texto nos dice que ella esperó a él, pero dice que esperó también a ellos. Esto se debe a que Cristo estaba unido a su pueblo, y es para servirle a Dios, nosotros también debemos servir al pueblo de Dios, el cual es la iglesia. Van juntas. Cuando nosotros decimos que servimos a Cristo, lo demostramos sirviendo al pueblo de Cristo, a su iglesia. Están unidos, no pueden separarse. Es por eso que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Están unidos. Y los discípulos, mis amados hermanos, estaban dispuestos a servir a Cristo, pero en su orgullo a menudo se negaban a humillarse y servirse unos a otros. ¿Recuerdan cómo en Juan capítulo 13 Jesús lavó los pies de sus discípulos con el propósito de darnos un ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo regularmente los unos por los otros? Y Él hace esta acción como prueba de su amor, para dejarnos un ejemplo de humildad y de servicio. Según nosotros leemos en la historia y a través de la Biblia, que esto era costumbre, el que se lavaran los pies de las personas. Ellos utilizaban sandalias, ellos caminaban por caminos polvorientos, largas distancias, y tenían a una persona, a un siervo que no era judío, al cual lo consideraban muy inferior, casi como un esclavo, el que se dedicaba a lavarle los pies a las personas. Bueno, mis amados hermanos, Cristo fue quien le lavó los pies a los discípulos, demostrándoles, dándoles el ejemplo de lo que ellos deberían hacer en el futuro. Amados hermanos, Cristo fue el modelo de servicio, porque la Biblia dice que ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Imagínense, hermanos, ni aún el Hijo de Dios. Imaginémonos, hermanos, los hijos de estos grandes reyes, los príncipes, cómo les sirven a ellos. Y ellos no son nada comparado con nuestro rey, comparados
con Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que ni aun el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué gran ejemplo. Déjame hacerte una pregunta. Y no es para criticarles, hermanos. Yo sé que ustedes hacen lo que pueden, pero examinémonos. ¿A cuántas personas has ayudado durante esta pandemia? ¿O a cuántos hermanos de la iglesia les has ayudado? Si Cristo nos sirvió, ¿cuánto más nosotros que somos salvos por Él debemos servirnos los unos a los otros? Y esto es ciertamente, hermanos, lo que hemos hecho en esta iglesia. Gloria a Dios por aquellos hermanos que se mantienen sirviendo y se mantienen ocupados en los diferentes ministerios. Esto es lo que hemos hecho muchos de nuestros hermanos durante 13 años, manifestando nuestro amor por Cristo y agradecimiento por nuestra salvación al derramar nuestras vidas en servicio amoroso por otras personas. Eso es lo muy poco que podemos hacer por lo mucho que Dios nos ha dado. De la misma manera, el apóstol Pablo exhortó a los hermanos creyentes salvos a servir allá en Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque hermanos, dice él, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis nuestra libertad como pretexto de la carne, sino servíos los unos a los otros por amor. Servíos los unos a los otros por amor. Mis amados hermanos, se necesita humildad para servir a los demás. Necesitamos humildad para servir a los demás, y solo serviremos a los demás cuando pongamos a los otros antes que a nosotros. Es por eso que Pablo dice en una ocasión: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con actitud de humildad cada uno de vosotros considere a la otra persona, a mi hermano, a mi prójimo, como más importante que a mí mismo. Eso fue lo que Cristo demostró. Eso es lo que yo observo en la vida de Cristo. Y eso es lo que yo entiendo de que Él quiere que tú y yo hagamos. Nosotros debemos tener especialmente en cuenta, hermanos, esta verdad: cómo Dios nos sana físicamente. Cómo Dios nos sana físicamente cuando estamos enfermos y le pedimos a Dios que nos sane. Nosotros debemos estar entonces preparados para responder a su pregunta. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermanos, si Jesús nos preguntara: ¿por qué yo debería de darte salud? ¿Por qué yo debería asistirte en la salud? ¿Está obligado Dios a darnos salud? ¿Para qué vas a usar la salud que yo te doy? ¿Por qué Dios nos da fuerza y por qué Dios nos da salud? Y la respuesta, mis amados hermanos, es para que imitemos la acción de esta mujer. E inmediatamente después de haber sido sanada, les servía a sus hermanos, a su Señor. ¿Es eso realmente para lo que estamos usando nuestra salud, la que Dios nos ha dado? Amados hermanos, no desperdiciemos nuestra vida. No desperdiciemos la salud que Dios nos da. Sirvamos a aquel que nos da la salud, sirvamos a aquel que nos da la vida y vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros.
En resumen, mis amados hermanos, nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, dedicando tiempo a la comunión con el Padre, y debemos meditar en la compasión de Dios hacia nosotros. ¿Cuánta compasión ha tenido Dios en nosotros? Hasta que sintamos en nuestro ser tal intensidad y nos mueva a hacer lo mismo por otras personas. La compasión. En segundo lugar, debemos servir a aquel que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da la fuerza para seguir viviendo. Amados hermanos, preste atención a esto. Al final, un día, todos pasaremos de esta vida, todos, a la vida venidera. Y lo que tendrá valor y peso delante de Dios será nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a la iglesia, a nuestros hermanos, el cual es el cuerpo de Cristo, y nuestro compromiso con su reino. Tú y yo fuimos puestos en esta tierra con un propósito: para servir a Dios, para servir a los demás. No estamos en la tierra solo para respirar, comer, ocupar un espacio y divertirnos. No. Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte singular con nuestras vidas. Por eso siempre que sirvamos a otros de cualquier manera, verdaderamente, hermanos, estamos sirviendo a Dios y estamos cumpliendo el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. No desperdicies tu vida. Dios te ha sanado de la enfermedad más grande que cualquier persona pueda tener, lo cual es el pecado. Y en respuesta a esa sanación, como agradecimiento, nosotros debemos servir a ese Dios por el resto de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en gloria, santificado es tu nombre. Bendito Padre, no dudamos, oh Dios, de que todos aquí en este mundo tenemos un propósito, el cual ya tú lo has establecido desde antes que viniésemos a la existencia. Ayúdanos, oh Señor, a encontrar ese propósito a través de tu palabra. Por lo poco, Señor, que entendemos, porque nuestras mentes son muy pequeñas, oh Dios, nos damos cuenta de que tú quieres que te sirvamos a ti, que sirvamos en tu iglesia, que sirvamos a nuestros hermanos y que sirvamos en tu reino. Concédenos, oh Dios, esa dicha, ese deseo ardiente de poder gastar nuestras vidas en tu reino, sirviendo, esperando, Señor, escuchar aquellas palabras gloriosas que se mencionan en tu palabra. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh Padre amado, queremos llegar hasta tu presencia un día con el deseo, Señor, de que tú te agrades de todo nuestro servicio y de todo lo que hicimos en esta tierra. Bendito Padre, gracias por concedernos la salud y gracias por perdonar nuestros pecados. A ti la honra, la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén.